Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas, amigos, donde quiera que nos sintonicen. Iniciamos La Hora que Ortiga desde Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Hoy, desde luego, muy, pero muy contentos. Carlos y yo, bueno, tenemos, me parece que si pudiéramos darle vuelta a las cámaras, tendríamos aquí una muchísimo mayor alegría en el área de controles, porque tenemos un queridísimo compañero que está más enfiestado, con camisa de la liga, de las camisas fundacionales, con cordoncitos en el cuello. Ahí tienen la toma. Eso es una toma, pero de calidad, ¿verdad? Para que se den cuenta quién está aquí dirigiendo la orquesta. Muy contentos, así como sinceramente desanimados con el resultado de esa prisa de ayer, pero bueno, estos son los ejercicios del deporte. Un empate, un gane, una pérdida de los tres clubes costarricenses que están en esta fase de la CONCACAF. Arrancamos de inmediato con la buena nota, ¿se puede? Arrancamos con la buena nota y luego iremos con tiro al blanco todo el programa, con la participación de ustedes, salvo los cortes que tengamos. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La noticia positiva, el comentario positivo, la elaboración gratificante tiene que ver con fútbol, pero no en lo que usted está pensando. La buena nota de hoy es porque un hombre muy humilde, extraído de las bananeras, de machete en mano, ha vuelto a la cancha, ha vuelto a cobrar su nivel y está rindiéndole al Club Sport Herediano de manera satisfactoria, como muchísimos costarricenses queremos verlo siempre. Me refiero a Cristian Lagos. Yo no lo conozco, nunca lo he tratado, pero en todos los clubes he visto un hombre humilde, laborioso, dedicado, bondadoso, y esos seres humanos deben ser enaltecidos. Por eso la buena nota de hoy es la alegría y el reconocimiento, porque Cristian Lagos está de vuelta y de manera contundente. Dios lo siga bendiciendo y premiando. Esa es la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Buenas noches, les habla Emilia Molina, soy la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Un gusto estar en el programa La Hora que Ortiga, invitando a todos sus televidentes y oyentes a escucharlo y verlo con todos los días de la semana, de lunes a viernes. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco.
Volvemos, amigas y amigos, ahora con Tiro al Blanco. Vamos a compartir esta noche de Ortiga Libre. Mañana sí tendremos invitados. Entonces vamos a comenzar, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Yo quisiera comenzar el Tiro al Blanco de parte nuestra con un tema que está y no está. Está porque ocurre, porque es un conflicto social, y no está porque mediáticamente tiene poca cobertura. En Zigzaola se reeditan los conflictos de las compañías con los trabajadores. En este caso, Bandeco, el Ministerio de Trabajo y dos sindicatos que intentan reivindicar la representación de los trabajadores en los bananales de Bandeco. Hay una pugna que tiene a un grupo en la sede de su sindicato y hay una serie de denuncias ante el Ministerio de Trabajo debidamente reconocidas que se supone deban ser resueltas. Mientras tanto, centenares de personas están en condición precaria y pasando hambre, panameños, costarricenses, indígenas en su mayoría. Abogamos desde la hora que Ortiga porque se haga justicia social, que recordemos que los tiempos de Mamita Yunay ya fueron excluidos de la agenda nacional. Pero a la par de esto, hay que mencionar que en una piñera, también en la provincia de Limón, le impidieron el ingreso a la Inspección de Trabajo y al Ministro de Trabajo para constatar una serie de denuncias. La empresa está en su derecho, pero en Costa Rica se hace raro que no le permitan al Ministro de Trabajo entrar a hablar con los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si es motivo de seguridad, como pueden alegar en algunos casos, porque entra un grupo violento a hacer daño, tendrían razón, pero cuando está el Ministro de Trabajo, ¿con qué se come eso? Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Nos hablan Diego Cruz desde Guásimo y Bernardo Madrigal desde San José. Adelante, don Diego. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, soy vecino de La Perla, Guásimo, preocupado porque nos quieren meter a la fuerza un proyecto urbanístico que está localizado en un terreno donde no cumple ambientalmente hablando, un proyecto donde el MINAE dijo que había un bosque galería y se prohíbe la construcción de infraestructura, y según la ley forestal 7575 se prohíbe el cambio de uso de suelo. El dueño de esta urbanización vino, cortó los árboles, chapeó y todo está en la libre. La SETENA aprueba un estudio de pacto ambiental donde este mismo señor en ese estudio dice que hay especies en peligro de extinción, y aún así la SETENA la aprueba la viabilidad ambiental. Un poco dolido como vecino que esto pase en estas instituciones. Entonces nosotros como pueblo estamos luchando para que esto no se haga, para que no cometamos estos delitos ambientales. Muchas gracias por su participación. Ahí hay una denuncia por un desarrollo urbanístico en contra de la legislación ambiental. Tienen la palabra las autoridades competentes para ver qué está ocurriendo en Guásimo. Ahí interviene SETENA, interviene la Municipalidad de Guásimo. Veremos qué nos dicen o cómo evoluciona esto. Bernardo Madrigal desde San José, bienvenido. ¿Qué nos dice don Bernardo? Don Rolando, mire, me gustaría muchísimo oír su opinión, debido a que pues en este momento usted es parte de los que nos gobiernan. ¿Cómo es posible que tras de gobiernos tanto liberacionistas como de otros partidos, hasta ahora escuchemos nosotros que está haciéndose lo posible para dejar entrar cemento de otros países, a tal grado de que abarata las construcciones en un 20%? O sea, nosotros los costarricenses hemos estado pagando nuestras casas humildes muchas veces, casi siempre humildes, a un costo altísimo, un 50 o un 60% más de lo que nos podría, simplemente porque dos compañías aquí hacen literalmente lo que les da la gana, pasando por encima de los gobiernos. No entiendo cómo es que tienen más poder que ustedes, que
nos gobiernan. Muy amable. Muchas gracias, don Bernardo Madrigal. Bueno, el tema de cemento se las trae, porque aquí ha habido un duopolio que ha controlado el mercado de manera casi absoluta, y ahora se dice que va a haber importación de cemento probablemente de China. Antes de adelantar criterio, yo quiero ver los precios cuando haya 3 o 4 empresas importando, produciendo, distribuyendo cemento en el país. Y hay una discusión también sobre el empaque y sobre la caducidad, digámoslo así, del cemento. Hay opiniones muy divididas, muy contradictorias, y aquí en la hora que Ortiga hemos hablado 3 o 4 veces del tema, incluso con representantes de los consumidores organizados de este país. Ojalá que esta ampliación del mercado conduzca a lo que nos dicen los teóricos del libre mercado, que deberían adecuarse los costos y por lo tanto los precios ir a la baja, porque eso tendría una incidencia importantísima en la construcción y en la dinámica del desarrollo nacional. Es un buen tema y lo asumimos también con respeto y responsabilidad. Llama don Luis Roberto Rodríguez, se pone título, indio, polio y canastero de barba, y luego don Francisco Delgado. Don Luis Roberto Rodríguez, adelante, bienvenido. ¿Qué nos dice en la hora que Ortiga? Gracias, muy buenas noches, Costa Rica y el resto del mundo. Qué gusto participar, saludo y abrazo y felicitaciones para ustedes tres, don Glenn, mi amigo. ¿Cómo? No se imagina usted la contentera que se tiene Glenn hoy. Sí, ya vi en cámaras el tarro que tiene. Si quiere morder las orejas de la felicidad. Caballeros, 2 cositas rápidas. Me uno a ese detalle del señor Lagos. Ese no es de los que anda con muñecas pintadas y tacos de colores y con carros ahí, que por allá, qué sé yo. No. Es uno más de los nuestros, de los pisotierras nuestros, que hablan en la cancha con goles, esfuerzo, dedicación, mis respetos. La otra, en relación con este tema, don Rolando, usted ponía sobre Bandeco. Bueno, Bandeco tengo entendido que no solamente está en esa zona que usted ahora mencionaba, pero ¿cuál será la situación en relación con la seguridad social en Costa Rica, don Rolando? Qué interesante sería conocer la situación, digamos, en este caso, de cumplimiento de garantías sociales, cargas sociales, condiciones de trabajo que ofrecen a las personas que ahí trabajan, las personas y sus familias, en el tema de salud. ¿Cómo estará Bandeco? Así, en términos generales y resumiendo, ¿cómo estará Bandeco en relación de su obligación para con la Caja Costarricense de Seguro Social, por citar una de las instituciones? Además, y más. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, don Luis Roberto. Bueno, debo decir que en casos como este, que ya hay un conflicto abierto, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de pormenorizar la situación de la respectiva empresa. Por ese motivo, yo pienso que Bandeco debe estar en una condición legal en esa materia. ¿Qué pase con los flujos migratorios, ese tránsito de Panamá a Costa Rica en el caso del Caribe, o de Panamá a Costa Rica en el caso del Pacífico para diferentes empresas? Es materia especial y específica. Lo cierto del caso es que sí hay violaciones de los derechos de las y los trabajadores en compañías bananeras, plataneras, piñeras, y a eso el Ministerio de Trabajo debe ponerle especial atención. Ya vino Carlos Roversi. Ustedes observarán que él y Glenn tienen hoy una condición especial. Su presentación está un poquito cargada y sigue llegando aquí más y más y más. Carlos, bienvenido. Bueno, buenas noches. Sí, no podíamos sin duda alguna abandonar a la liga y no acompañarla hoy. Ayer estuvimos acompañando al Deportivo Saprissa. Yo creo que fue el ave mal agüero. Dicen que eso fue el soncho. Fue el ave mal agüero, pero bueno, ahí lo lamento. Estaban enojadísimos. Sí, lo siento. Nosotros sí, hoy sí andábamos. Quería, primero porque Alessandro está cumpliendo 12 años hoy, así que estábamos en labor de cumpleaños y había que llevarlo al estadio. Pero por otro lado, Rolando, quería aprovechar primero porque una de cal y otra de arena
Hoy falleció Pilo Gutiérrez, Edgar Gutiérrez, un queridísimo amigo de Nicoya, dirigente político, dirigente comunal, dirigente cooperativo, un hombre de carta cabal que se nos fue, y mañana es su entierro en Nicoya, así que a toda la familia de Pilo un gran abrazo y paz a sus restos. Por cierto, Rolando, bueno, yo creo que hoy le pusieron la hora en el penal, ¿verdad? El director jurídico, y no fue el penal ese que metió hoy la liga, el director jurídico de Casa Presidencial dice que se equivocó, o sea, que fue un error, fue un lapsus hablar de la CIA, ¿verdad? Y que además de eso él no sabe, porque él no cree que en Casa Presidencial sea la sede de la DIS ni de la Unidad de Intervención Especial, lo que significa que no hay ninguna razón para que no den la información que se ha pedido de quienes llegan a Casa Presidencial. Y lo segundo, que el director jurídico de Casa Presidencial cometa semejante error, imagínense en manos de quién está la asesoría de la Presidencia de la República. Sí, es una situación lamentable. Yo la comenté hoy en el plenario legislativo porque además es una carta en la que trata de explicar y de justificar algo que es extraño porque lo hace un jurista. Entonces es mucho más desconcertante porque uno esperaría que todas estas cosas estén muy en orden. Bueno, yo creo que nos falta presentar unos documentos la semana entrante y esperar a que la Sala Constitucional se pronuncie. Y peguémosle el tema antes de pasar la palabra a Francisco Delgado y a Aurelio López, que la ministra de Justicia en los mismos temas le dice al periódico La Nación que sí le va a dar la información, y después le dice que no le va a dar la información, y el presidente de la República se solidariza con la ministra de Justicia y dice que es una información que no se puede dar. Entonces seguimos con el problema de qué información se puede dar, qué información no se puede dar, qué es seguridad del Estado, qué no es seguridad del Estado, qué es información pública. Todo el mundo maneja esa información que la ministra de Justicia no quiere dar. Es lo peor, ¿verdad? O sea, aquí lo que es un juego de decidir cómo se hace. O sea, la nación tiene la información, lo que no la tiene es oficial. Sí, es realmente algo enredado. Por eso, entre las cosas que vamos a estudiar en las próximas semanas es la construcción de una ley que establezca qué es secreto de Estado de manera definitiva, ya que no quede esto como al garete o al criterio del gobierno de turno, porque no estoy hablando de que esto es un elemento de este gobierno, esto es un problema que viene desde hace años. Es un país donde tenemos libertad de prensa, acceso a la información, pero donde no hay una determinación normada sobre qué es secreto de Estado. Francisco Delgado de Alajuela, Jorge Luis López desde Desamparados. Don Francisco, adelante, por favor. Sí, don Rolando, buenas noches. Yo soy de Alajuela, nacido en Alajuela con mucho orgullo. Te conozco desde que estabas en el colegio, ahí vacilando ahí en el gimnasio que había ahí por donde viven los suyos, por todos lados. Imagínese, bueno, voy a hacer, perdón. Imagínese usted. Imagínese, recuerdo cuando estaba en el Instituto de Alajuela, ahí llegaba, le gustaba más jugar básquet, el fútbol nunca lo vi ahí en el Carmen. Ambos sí. cosas. Bueno, lo siguiente es me saqué una duda. ¿Cuándo se aplica el referendo a un pueblo como es el nuestro, democrático, para quitarle al gobierno cuando quiere antojadizamente comprar algo o licitar algo, como tantos problemas que se han habido por licitaciones y cuestiones de que totalmente está el país perdiendo, como la carretera esa que los brasileños iban a hacer, etcétera? ¿Cuándo se aplica ese referéndum como países como Suiza, como Finlandia, que le dijeron al gobierno, no compre aviones, no necesitamos aviones, en un caso como Suiza? Dijeron ellos, no compren al gobierno, le dijeron, no compren aviones si le van a comprar a Holanda. Eso sucedió hace unos 2 o 3 años por ahí, y el pueblo le hicieron caso. ¿Cuándo se aplica aquí en nuestro país esa? Para decirle, no hace falta tal cosa, o ¿cuándo podemos los costarricenses llegar a esa herramienta democrática, llamámosla así, para decirle no se haga, pues sí se haga, etcétera? ¿Cuándo? Esa era mi pregunta, nada más. Buenas noches. Muchas gracias, don Francisco. No hay esa figura en el marco jurídico costarricense. Hay para consultar proyectos de ley, para iniciar proyectos de ley. No hay para revocar actos administrativos, porque para eso existe la vía jurisdiccional
debe resolverse en los tribunales de justicia. Don Jorge Luis López, desde Desamparados, bienvenido, ¿qué nos plantea? Buenas noches, don Rolando y don Carlos. Como número uno, felicitaciones por lo que logró la Liga Deportiva Alajuelense. Como notarán mi tono, no estoy así muy quijique, digamos. Me imagino. Sí, pero mire, me molesta mucho, don Rolando y don Carlos, esos fanatismos estúpidos que digan que si uno es apicista no puede apoyar un equipo nacional. Sí. Mire, ese es un fanatismo estúpido, se lo digo, porque yo fui con Heredia y me encantó, fui a la liga ahora y me encantó, me defraudó mi equipo y nada más, y la cosa sigue, es un juego de bola. Entonces hay gente que ofende inclusive, pero es un juego de bola. Ahora sí, a lo que venimos. Don Rolando, a ver si... bueno, y con lo del Cristian Lagos, qué maravilla de persona, qué humildad, qué humildad. Ojalá todos fueran así, ¿verdad? Sin uñas pintadas y trencitos y toda esa carajada. Ya sabe quién es. Mira, don Rolando, esto con lo de la circunvalación, mire, qué tirada, cuando uno tiene que ir a la Alajuela, ese gran vueltón que tiene que dar allá para... Mire, no será posible que ustedes ayuden, que metan el hombro ahí, para que nos dejen usar la circunvalación. Si usted se mete adentro del casco, que lo cocinen, y no con 50,000, con 100,000, 200,000, ¿me entiendes? Pero es que el gran vueltón que hay que dar, y nos dijeron que eso se hacía por economizar combustible, presas y todo, pero mire, si que dura uno aquí de la Guacamaya a coger ahí ya el Hospital México, si no es nada. Entonces, a ver si ustedes, don Rolando, don Carlos, ayudan para que eso, creo que estaban en la sala cuarta, no ha salido todavía, o si pueden comentar algo al respecto. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias por su llamada. Bueno, este país en materia de vialidad es un desastre. Le voy a citar 2 o 3 cosas. 1, no hay carriles exclusivos para autobuses, y debería haberlos, porque así se privilegia a la mayoría que viajan en autobús y que economizan combustible y contaminan menos el ambiente. A alguna gente le suena extraño, pero aquí la prioridad debería ser el transporte colectivo y después los individuos. Segundo, en el tren estaban financiados una serie de acciones, y yo vengo de Alajuela. En Alajuela nos dijeron que iba a estar para el año pasado, después que no, que a fin de año, después que en febrero, después que en abril, y yo pienso que terminará el año y no tendremos tren para Alajuela. Ese es un medio que facilita la dinámica entre la gran área metropolitana y los cantones periféricos grandotes como Alajuela, Cartago y Heredia. Entonces son decisiones que deben tomarse, y mi preocupación ahora es que la Asamblea Legislativa le está dando tantas oportunidades legales al gobierno que llegue a colapsar porque no pueda realizar las obras que están autorizando. Bueno, Fede Cruz, seguro el colerón de ayer, todo, ¿verdad? Que lo tenemos todos, pero me imagino que Fede mucho más, saca en el Twitter una foto que salió oficial de la presidencia, y dice, y en la foto, el encabezado de la cuenta de Twitter de la presidencia, le cortaron la cabeza al presidente. Aquí está la foto en Twitter, pero sin cabeza. Y hoy tomé una decisión. 2 veces pedí que quitaran miembros del gobierno por incompetentes, y en las 2 veces más bien lo que logré fue que los atornillaran a sus... Entonces ahora los vas a apoyar. No, ahora cada vez que ocurre una cosa de esas yo aplaudo a la persona que maneja redes sociales en Casa Presidencial, porque le cortó la cabeza al presidente de la República en un tuit. Y Roberto Guzmán nos pasa una información que yo no conocía, y dice que el gobierno ya ha anunciado que mantendrá abierto y asumirá el Limpio-Parque, según lo comunicó el ministro del MINAE. Y como lo anunció Laura Ortiga hace 22 días, antes que nadie, dijimos que venían problemas con un centro ambiental importante ubicado en Santo Domingo de Heredia. No es una buena noticia, es una noticia triste, es lamentable, y vamos a ver qué repercusiones tienen. Imagínense ustedes que para finales de este mes, iniciando marzo, el Museo Nacional debe asumir todas las colecciones de vida natural y de historia natural del Indio. ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es muy poco sensato, pero espero que haya con quien hablar de esto en cuanto a la profundidad. Katia Ramírez desde La Abuelita, Carlos Vargas desde Tibás. Adelante, doña Katia. Buenas noches, don Rolando. Yo trabajé en la Asamblea Legislativa como asesora aproximadamente hace 8 años. Usted me conoce.
quizás no se va a acordar, pero quiero hacerle una consultita. ¿Sigue siendo rubia? Sigo siendo rubia. Se da cuenta como la Muchas memoria gracias, don Rolando. permanece. Un gusto saludarla, Katia. Igualmente, para servirle, don Rolando. Quiero hacerle una consulta. Viera que tengo una duda desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los diputados, cuando son elegidos por el pueblo, una vez que ya están en la Asamblea Legislativa y no les sirve algo o no les conviene algo o simplemente deciden no estar en el partido que el pueblo les eligió, quieren ser independientes? Si bien es cierto, el partido fueron elegidos en una asamblea, igualmente el pueblo o nosotros somos quienes nos eligen, ¿cierto? Cuando ellos deciden que ya no quieren ser de ese partido, sea A, B o C, ¿por qué entonces, si nosotros los elegimos, porque ellos no piden que sean nosotros mismos el pueblo que decidamos que estén o no dentro de la fracción? Simplemente ellos deciden, vamos a ser independientes y punto. Muchas gracias, Katia. Gusto de oírla y déjeme decirle que yo comparto su punto de vista de manera absoluta. Yo he tenido compañeros de fracción en el pasado que mantuvieron posiciones muy confrontativas con nosotros, como Tom Solís, sin embargo esperó los 4 años. Walter Cotto esperó los 4 años, después ambos fundaron sus partidos. Y un diputado que fue excluido del partido. Pero yo creo que la tentación de mantener la dieta y los ingresos es mayor que la convicción que debe haber en cuanto a cuál fue el instrumento que la sociedad utilizó para llevarnos a esos cargos. Don Carlos Vargas desde Tibás. Buenas noches, don Rolando, un placer, don Carlos también. Buenas noches, don Carlos. Mire, yo estoy un poco preocupado. Yo fui uno de los 1,000,000 y pico que, siendo liberacionista de CEPA, voté por el gobierno actual. No me gustó el candidato anterior, lamentablemente. Pero no sé, ahora que usted habló de que pidió destituyeran a 2 miembros del gobierno, más bien lo regozaron. Don Rolando, que Dios me perdone, yo sé que aquí en Costa Rica eso nunca va a pasar, pero a veces siento que hay una dictadura y un presidente que maneja a todos los ministros y ellos no mueven las manos ni los pies, sino es porque él da la orden. Y eso es muy delicado. Tal vez nunca va a pasar en Costa Rica en ese término, pero va a pasar de una forma sola para que una persona que está en el poder maneje todos los ministerios y diga quién habla y quién no habla y cómo deben hablar. Yo, que voté por él pensando en que va a ser un gobierno mejor, casi un año después, veo que este país está cada vez colapsando más, inclusive las empresas se van, los desempleos aumentan y realmente me preocupa que la Asamblea Legislativa no pueda trabajar bien con estos otros partidos en las curules contrarias a la liberación. Entonces, tal vez es una preocupación mínima, pero como le digo, tal vez si la palabra dictadura es muy fuerte, casi que se puede decir que aquí hay un jefe que maneja todos los ministerios y todas las cosas no se mueven si no es por él. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, pero se lo voy a complicar más. Hoy la secretaria general del partido Acción Ciudadana, partido en el gobierno, secretaria general que está renunciando, pero que sigue siendo una dirigente importante de dicho partido, dice algo que a mí me dejó impresionado. Dice que incluso ella no ve que don Luis Guillermo sea el que esté gobernando, sino que dice que el gobierno realmente lo manejan don Mariano Figueres, don Víctor Morales Zapata y don Melvin Jiménez, que el presidente está oculto, y también dice que ella prefiere mantener la amistad y no volver a trabajar con la presidenta actual del PAC, que ella es otonista, pero no ve a Otón candidato. Por cierto, igual don Otón Solís quiere a Epsi Campbell de presidenta del Partido de Acción Ciudadana. Entonces aquí hay 3 elementos. El primero es que el mismo PAC está convencido de que quien maneja el gobierno son 3 personas en este momento, y que el presidente Solís es la 4ª en el manejo del gobierno. Sí, estos temas del PAC se las traen, ¿verdad? Yo espero ver la asamblea el 7 de marzo para ver cuál es el resultado, porque ahora tienen que elegir presidente o presidenta, tienen que elegir secretario o secretaria general, tienen que decidir qué hacen con la vicepresidenta, porque hay que contemplar que hay una acusación penal contra el directorio legislativo y contra varias personas nombradas de manera incorrecta. Entonces esto crea todavía más ruido
en el ambiente. Hagámosle más ruido. Don Mario Redondo presenta una acusación ante el Ministerio Público contra los directivos del Banco de Costa Rica por los nombramientos ilegales. El presidente del banco, quien fue precandidato del Partido Acción Ciudadana, un dirigente reconocido, exdiputado del Partido Acción Ciudadana, dice que ellos no están obligados a realizar concursos, que eso era el presidente el que prometió eso en la campaña, o el PAC, que ellos son autónomos. Entonces, sí, está jodido el negocio. Sí, es que por todos lados, o sea, no lo entiende. Estamos en la hora que Ortiga. Hay motivo a propósito del primer tema que abordé, derechos de los trabajadores. 15 años se cumplen de la ley de protección al trabajador, concretada como tal por Miguel Ángel Rodríguez, a quien homenajearon ayer, incluyendo al presidente de la República. Me parece que un acto justificado, apegado a la realidad. La ley de protección al trabajador ha traído una serie de cambios. La pensión complementaria obligatoria, en la que todos contribuimos para tener un poquito más de pensión, la cesantía garantizada para quienes cesan en sus labores, y eso de alguna manera ha cambiado el sistema, porque ha dado más certeza a quienes nos jubilaremos por la Caja de Seguro Social, y el hecho de que SUPEN ahora sí interviene en todos los fondos de pensiones. Eso no existía antes, así es que había como un poco de incertidumbre al respecto. Tenemos a don Wilfrido Suárez desde Golfito. Bienvenido, ¿qué nos dice? Don Rolando. Adelante. Yo como diputado, que sé que es usted, le quiero hacer una pregunta. Nosotros acá en la zona sur tenemos un problema gravísimo ahorita. La Contraloría está dándole órdenes a las municipalidades de aquí que desalojen toda la zona marítimo terrestre. Esto es un problema que está bastante candente aquí en la zona sur. Usted fue presidente del INDES y nunca nos ayudó en eso. Hay una ley especial que se creó en 1978 con el Partido Comunista y don Danilo Duber, en la que se creó la ley de la zona marítimo terrestre, y se crearon dos zonas de exclusión especial, que es el Golfo de Papagayo y la zona de Jacó. O sea que este país tiene leyes para los ricos y leyes para los pobres. No existe una sola ley para todos. Y eso es lo que da el Partido de Liberación Nacional. Yo quisiera saber cuál es la posición de usted ante las personas que habitamos la zona marítimo terrestre que nos quieren desalojar. Ya que la pregunta es ortigosa, le contesto con Ortiga. La posición mía es única, es la misma. Debe darse la moratoria para que podamos generar la legislación necesaria para regular todas esas posesiones de mujeres y hombres en la franja fronteriza y en la zona marítimo terrestre. Si se pudo hacer en Papagayo y en Jacó, debería hacerse en el resto de las áreas marítimas, con las salvaguardas ambientales y constitucionales que nos imponga la Sala Constitucional, porque pensamos distinto. O sea, usted y yo pensamos parecido, los magistrados de la sala piensan diferente. 1. 2, no es que yo no les ayudé, es que no era competencia mía. Eso era competencia de cada municipalidad, y el INDER únicamente concurría a formar el acto de definición jurídica. En el caso de la franja fronteriza, debo hacerle una confesión. Cuando yo asumí el cargo, yo estaba absolutamente convencido de que era inalienable, intocable, incuestionable. Cuando terminé en el INDER, y ahora que soy diputado, le digo, estoy convencido de que los 2 kilómetros fronterizos son un atropello, un exceso y una situación absolutamente obsoleta. Y debería titularse en franja fronteriza, respetando todos los derechos ambientales y de seguridad que se requieran. Y tema último, ¿por qué no se puede tramitar la moratoria? Porque el Frente Amplio no quiere que se tramite. Quieren pegarlo con Tecocos, que es un proyecto específico para temas de franja marítima o de milla marítima, como se le llama, y en relación con lo cual no hay acuerdo. Vea usted qué injusticia. Tecocos es una opción que requiere una convergencia que no está construida. La moratoria es únicamente permitirle al gobierno y a la Asamblea Legislativa que quienes habitan esas zonas
estén tranquilos mientras sale la ley. Entonces el Frente Amplio dice, no, o nos dan todo el combo, o no le damos los votos para ayudarle a la gente en las fronteras y la gente en la milla marítima. Se da cuenta como el tema depende de dónde se vea. Como diputado estoy convencido de que hay que resolver todos esos aspectos, porque hay una injusticia, sin duda alguna, con los pequeños y con los grandes, pero me preocupan más los pequeños porque son los que tienen incertidumbre. En respuesta a una información que estábamos dando sobre las expropiaciones que están atrasando los pasos de nivel de paso ancho, Eric Layton dice en forma sarcástica, no lo dudo, Ortigosa dice, bueno, eso no va a pasar en la ruta Limón. Dice, ese es el gran dilema. El gran dilema de este país no son las aprobaciones de las leyes. Hoy la expresidenta Laura Chinchilla salió haciendo un comentario bastante duro, diciendo que ella teme que haya acciones contra la Ruta 32 en su ejecución, tanto de empresarios interesados en que no sea exitoso el mecanismo de entrega de obra, o porque unas instituciones no renuncian a manejar los proyectos como lo han hecho siempre, y por eso duran años de años. O sea, este país tiene que avanzar, y la única forma de avanzar es haciendo lo que hizo la Asamblea Legislativa en estos días, es haciendo lo que el presidente de la República está inspirando, está haciendo, está promoviendo, a pesar de su ministro de Obras Públicas y Transportes y de alguna otra gente. Esto tiene que cambiar, hay que dinamizar la economía del país. No es posible, Rolando, que vea el índice de confianza que sale hoy. O sea, hay caída libre para el gobierno sobre la economía. Más del 75% creen que la política económica del gobierno está mala. En la JAC se anuncian que van a quitar el 50% de su personal y lo sacan del país. Y todo tiene que ver con el tema energético, costos. Tiene que ver con el tema de inseguridad en materia de trámites, que es impresionante en este país. Tiene que ver con obstáculos y tiene que ver con políticas de manejo de manos peludas, digo yo, como en el caso de la Ruta 32, en donde hay gente interesada que no pegue el modelo, que no pegue el proyecto, porque no van a ganar lo que ganaban antes. Ese es el gran dilema de esto. Efectivamente, y que con la Ruta 32 o ese tramo de la Ruta 32 hay gente que está pensando que empieza mañana y se termina en 2 años. No, eso es una obra para 5 o 6 años con toda la tramitología. Empezó su gestión financiera con Laura Chinchilla, empezará su construcción con Luis Guillermo Solís y terminará su construcción con el gobierno siguiente. Entonces, cuidado cuando empezamos a soplar unas brasas y no nos damos cuenta de la clase de incendio que podemos hacer. Este tipo de obras no son de soplar y hacer botellas. Y la gran mayoría de las generaciones actuales nunca han visto la construcción de una obra grande. No tienen ni el más remoto recuerdo de la construcción de la autopista San José a La Juela, no San José de San Ramón, San José a La Juela, ni San José Cartago, mucho menos de la Saupín que llamábamos. Entonces, preparémonos, ahora hay más tecnología, más equipo, más planificación, más capacidad constructiva. Y no perdamos de vista algo. Esta es la primera gran obra china en toda la región, no es el Estadio Nacional, es esta obra. Por lo tanto, pensar que los chinos se meten en esto para hacer un mal negocio, un mal proyecto, nada, jamás. A ellos les interesa mercadearse. A nosotros nos interesa que salga bien, pero que va a ser fácil, nunca. Moisés Rivera desde San José, Francisco Murillo desde Grecia. Adelante, don Moisés. Muy buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga a usted, a don Rolando y a don Carlos Roversi. Amén, igualmente. Mire, ojalá la mayoría de las fracciones tuvieran la capacidad que usted tiene, porque yo sé que sí la tiene, pero le falta un poquito de humildad para tratar de negociar con la mentalidad que usted tiene, varón. Ya, porque yo sé que perfecto es solo el Señor, pero cuando hay humildad y hay consenso, entonces no hubiera tanta tribulación como la hay en este momento en el gobierno, porque esto se viene arrastrando desde hace unos 20 años atrás por el querer imponer. Y una de las cosas que nos está ahogando es esta cochinada del TLC. Disculpen el término tan vulgar en el que me estoy expresando, pero aquí estamos pagando los platos rotos, tanto el que tiene poder económico como el que menos tiene, porque tanto necesita el rico el que menos tiene como el que menos tiene el rico. Yo nunca he estado en contra del capitalismo, lo que he estado en contra es de acaparar y
y monopolizar. Con eso yo no estoy de acuerdo. Me acuerdo cuando estaba en paz descanse Juan Pablo II, que él nunca estuvo de acuerdo con la globalización, porque todo eso iba a generar lo que estamos viviendo ahora. Entonces, nada ganamos con que usted sea una persona muy pensante, don Rolando, y don Carlos Roversi, que son gente bastante capaz e inteligente, porque los escucho muy bien a la hora que ustedes intervienen, porque aprendo mucho de ustedes y de los oyentes también, porque uno no todo lo sabe, a mí siempre me ha gustado aprender. Ojalá que la mayoría de las fracciones que están en la Asamblea tuvieran la mentalidad que ustedes tienen, ese consenso, esa humildad de meter el dedo en la llaga, y yo creo que viviríamos mejor y se le daría un mejor rumbo a esta dirección del país en el plano económico, en el plano social, en el plano de delincuencia y en muchos aspectos sociales que toda la sociedad en sí la sufrimos. Muchas gracias a don Moisés Rivera por su llamada y por su comentario muy puesto en razón. Vamos con don Francisco Murillo inmediatamente a una pausa para volver a la recta final de la hora que Ortiga. Don Francisco Murillo, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches, don Carlos y don Rolando. Mi comentario es con respecto a lo que mencionaba ahora don Carlos del desempleo. Digamos, el desempleo es un 10%, pero si digamos es una cifra que algunos quieren sacar de contexto, pero digamos, si usted lo analiza en jóvenes, es un porcentaje altísimo en los jóvenes. Hoy yo vi una noticia de que fueron a unos precarios y mencionaban los periodistas que son gente sin estudios y que por eso no consiguen trabajo. Y hoy en día en el país hay mucha gente sin trabajo, gente con estudios y sin estudios. Y lo otro es, digamos, un día ustedes mencionaban que necesitamos una economía de derecha y una política social, ajá. Entonces, pero yo siento que en este momento los empresarios están haciendo mucha presión al gobierno, porque el gobierno tiene políticas un poco, de izquierda. Entonces, ¿cómo lograr esa armonía para que de verdad se avance en el país? Muchas gracias. Francisco, yo voy a ser muy crudo en esto. Yo es que no creo que el gobierno tenga políticas de nada. O sea, el gran dilema, por ejemplo, en este momento es abrir el campo de inversión. Para abrir el campo de inversión hay que tomar una política en materia energética. ¿Cómo reducir el costo energético a corto plazo? Ese es el primer tema. Está puesto sobre la mesa. El gobierno dijo, déjeme 18 meses para ver cómo propongo algo para resolver. Hace una mesa de diálogo y suspende la mesa de diálogo. Y entonces el tema fundamental no está. O sea, Francisco, aquí lo que hay que hacer es hacer las cosas, tomar decisiones en temas como esto, en el tema energético. Hay que buscar alternativas. Hay alternativas. Hay gente que le ha planteado al gobierno alternativas. Al gobierno no le interesa. Vamos a una pausa y volvemos a la recta final con la hora que Ortiga. Soy Xiomara Rojas, secretaria general de CITECO. Los invito todos a ver este programa La Hora que Ortiga. Quien no está en La Hora que Ortiga no está en nada en este país. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Edgardo Araya del Partido Frente Amplio. Les invito a ver y escuchar La Hora que Ortiga. Aquí vamos a ortigarnos todos y pásenla bien. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Recta final del programa de esta noche y un comentario interesante. APSE frente a todo el resto de las organizaciones magisteriales en relación al uso de los fondos de pensiones para infraestructura y otros proyectos. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que fue consensuado, y puedo decir consensuado porque
a nosotros, especialmente los diputados educadores, nos invitaron a una reunión en Jupema antes de asumir para pedirnos el apoyo para el proyecto de ley, y todos dijimos que sí. Y resulta que ahora que ya está listo, terminado, para que pase al plenario, entonces la dirigencia del APSE se enfrenta con la dirigencia de Jupema porque dice que no están de acuerdo, que ahí hay excesos y riesgos, y creo que este pleito además viene con carga, porque hay otro pleito entre la APSE y el SEC. Da la impresión de que hay una sobrecarga en materia de puntos de vista que los lleva a confrontar en las organizaciones del Magisterio Nacional. Y en Alajuela, mi tierra, hay una situación muy particular, ¿verdad? Una jueza deja libre a un abogado que tiene su propia plantación de marihuana en su casa a 25 metros de los tribunales de justicia, y lo deja libre porque dice que no está claro si es para consumo propio o para comercializar. Y el artículo 58 de la ley de narcotráfico establece que nadie puede sembrar marihuana. Lo tenía, viste, paciencia la gente, todo. Él tiene su almácigo en su domicilio, en su dormitorio. Diría mi hijo, buenísimo. Claro, ya es la tercera vez, además, que le cae mula. Y lo agarran infragante y se lo llevan con las matitas, y ahora la jueza dice que no. Entonces hay un pandemonium judicial entre la fiscalía, el OIJ y la jueza, por lo que decidió. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Cuando se cumplan 12 meses del gobierno, primer año del gobierno, el 20% de ese periodo el presidente lo ha pasado fuera del país. Y ahí viene la discusión que habrá que revisar cuáles ha sido lo producido por esas salidas del país del presidente don Luis Guillermo Solís, y si efectivamente vale la pena realmente que saque un 20% de todo su esfuerzo para los viajes, en momentos en los cuales la gente sigue sin ver. Aquí el gran dilema, Rolando, es que uno puede, sin duda alguna, pensar en que el presidente tiene parte de sus actividades, pero para eso necesita tener un equipo de trabajo aquí en Costa Rica que le genere confianza. Eso es lo que no está logrando el presidente Solís. Don Carlos Loría, buenas noches, de Cartago. Rolando, Carlos, un gran placer estar con ustedes en esta noche. Señor vicepresidente del Club Sport Cartaginés. Para servirle a usted, don Carlos. Eso. Adelante, Carlos. Un gran abrazo, Rolando y Carlos. Yo me planteo lo siguiente, Rolo, usted que está en Encuesta Moras en este momento. Creo que la aprobación de la ley para dar el financiamiento de la Ruta 32, si el Partido de Liberación Nacional hubiera sido el gobernante, hoy en día eso no hubiese sido una realidad. Me da la impresión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aló? Sí. Sí, señor. Es que, Carlos, no lo entendimos. Perdón. Si hoy en día Liberación Nacional estuviera en el poder, me da la impresión de que la ley que aprueba el financiamiento de la Ruta 32 no hubiese sido aprobada. Muchas gracias. La respuesta, en mi perspectiva, como dirigente del partido y como diputado, es que se hubiera aprobado hace 6 meses, 7 meses, 8 meses. Sí, y solo sí, quienes se prepararon durante 13 años para decir que no lo hubieran permitido. Vean ustedes que esta ley se aprueba prácticamente con los mismos contenidos 10 meses después de que empezamos, porque el PAC y el Frente Amplio dijeron que era una ley llena de imperfecciones, de incorrecciones y otra serie de perlas que le atribuyeron, y terminaron poniendo los votos. O sea, tiene razón don Carlos Loría, entonces. Si es en gobierno de liberación no pasa porque lo frenan. Ah, es que yo lo entendí al revés. No, yo entendí más o menos como sarcástico. ¿No? Sí, tiene toda la razón. Fue una pregunta ortigosa. Sí, fue una pregunta ortigosa. No habría ley. No habría ley. Muy bien, don Luis Retana desde San José, con la última llamada de esta noche.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y qué bendición poder entrar. La verdad, vengo saliendo del trabajo de la oficina. He estado muy preocupado por lo que estoy viendo en el país, don Rolando y compañía. Realmente el gobierno no tiene un norte. En estos momentos hay un montón de cosas que tenemos que arreglar y me parece impresionante que hay fracciones políticas en la Asamblea que no están por el bien común, que no están por el bienestar de todos, sino por defender los intereses de algunos pocos. Esta semana propiamente me tocó en la universidad hacer un trabajo de un ensayo en administración, y lo hice en administración pública, tocando un poquito del montón de temas sensibles que tenemos. Pero me parece que las matemáticas no mienten y que estamos mal y algo tenemos que hacer. Por ejemplo, hablamos de desempleo, pero no vemos una política clara que diga que llevemos empleo a las zonas alejadas. En estos momentos el tema energético es algo vital. Mientras la electricidad está carísima, lo que es la autoridad reguladora de los servicios públicos no es capaz de regular el tema de los paneles solares, que iban a bajarle mucho el costo, no solo a los hogares, sino a mucha pequeña, grande y mediana empresa. Es impresionante realmente que por tecnicismos y tonteras no avancemos. Mientras tanto la gente se está quedando sin empleo. El tema de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con las tasas de interés. Personalmente yo tengo crédito de vivienda y vi una zozobra mes a mes de qué va a pasar con la tasa básica pasiva. Y en fin, creo que el país tiene solución si nos ponemos de acuerdo, y que la solución es simple y sencilla. Si la caja está debilitada, hagamos empleo. Si la gente tiene empleo, tiene que cotizar. Si traemos empresas buenas, poderosas, van a cotizar y se fortalece la caja. Muchísimas gracias por su llamada y su comentario. Tiene usted toda la razón. Estamos perdiendo aproximadamente una empresa por mes. Hemos perdido, en un año habremos perdido 35.000 empleos, y el gobierno se comprometió a generar 50.000. Hay factores que están incidiendo. El modelo energético es de los más determinantes. Seguimos importando electricidad de Centroamérica, que la producen privados con lo que tengan a mano, sin que les importen garantías sociales ni nada. Y en Costa Rica, un sector sindical y de partidos políticos se opone a que se le compre más energía a los productores privados y que se desarrollen opciones como la que usted plantea en materia de paneles solares. Eso termina incidiendo en toda la red productiva del país y termina incidiendo en la seguridad social. Bueno, estamos en la fase final del programa de esta noche. Creo que el ejercicio que hicieron con la cámara 3 hoy fue impresionante. Es que Carlos no había llegado, porque lograron captar la imagen del centro de operaciones de la cabina Millennium, donde su excelencia ilustrísima, reverendísima, ahí está. Glenn Montero, como Glenn, ahora hace su protagonismo. Usted se imagina, ¿usted vino apelando el ojo así? Deben haber estado muy ortigaditos. No, es que no sabían cómo íbamos a salir. Mañana espero que me lo traten con mucho cariño a don Glenn Montero. Nos vamos, amigas y amigos. Perdonen que hoy estamos tan contentos. Bueno, hemos dicho que no somos parciales en nada aquí, ¿verdad? Entonces es una ventaja. Que no nos piden ser objetivos. Sí. Y hemos dicho que no, que somos objetivos. Y así como todo el mundo conoce nuestra línea política, conoce nuestra línea futbolística. Entonces, aquí no hay problema. Toda la gente sabe a qué nos atenemos y a qué se tienen. Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Olman Rímola, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos, nos encontraremos mañana a las 9:30. Desde luego hoy tenemos que cerrar con sabor manudo. ¿Cuál es el equipo mejor? Una mala marca por parte de la zona defensiva. ¡Oh, gol, Maduro para gol! ¡Tira!
le dio tiempo al mar, miró en línea, recepciona, espera el portero, castiga por abajo y un quinto adentro. 45 minutos. La Liga 5. DC United de Estados Unidos 2. Gol de Jonathan McDonald. Ahora el epílogo comentario